05 Lenguaje y libertad. Cuando me invitaron a hablar sobre lenguaje y libertad, me quedé entre perplejo e intrigado. La mayor parte de mi vida profesional la he consagrado al estudio del lenguaje. No me costaría mucho encontrar en este terreno un tema del que hablar. Y es mucho lo que hay que decir acerca de los problemas de la libertad y la liberación, tal como se nos plantean a nosotros y a otros pueblos mediado el siglo XX. Lo que me parece problemático en el título de esta conferencia es la conjunción. ¿De qué modo se relacionan el lenguaje y la libertad? Permítanme, a modo de preámbulo, unas breves observaciones sobre el estudio contemporáneo del lenguaje, tal como yo lo entiendo. Hay muchos aspectos del lenguaje y de su uso que suscitan preguntas interesantísimas, pero son muy pocas las preguntas que han dado pie a un trabajo teórico productivo. En concreto, nuestro conocimiento más profundo se circunscribe al ámbito de la estructura gramatical. Quien conoce una lengua ha tenido que interiorizar un sistema de normas y principios, una gramática generativa, si se quiere usar el término técnico, que asocia sonidos y sentidos de la forma que sea. Hay muchas hipótesis razonablemente bien fundadas y bastante esclarecedoras, creo yo, en lo que respecta a la naturaleza de esta clase de gramática para un buen número de lenguas. Suscita además un renovado interés la gramática universal, interpretada hoy como la teoría que intenta especificar las propiedades generales de las lenguas que el ser humano puede aprender de forma natural. También en este campo se han realizado considerables progresos. El asunto es de particular importancia. Resulta oportuno considerar la gramática universal como el estudio de una de las facultades esenciales de nuestra mente. Así pues, resulta interesantísimo descubrir, como creo que estamos haciendo, que los principios de la gramática universal son complejos, abstractos y restrictivos, y que pueden emplearse para elaborar explicaciones fundadas de una gran cantidad de fenómenos. En el estado actual de nuestro saber, si el lenguaje ha de ejercer de trampolín para estudiar otros problemas del ser humano, esos son los aspectos del lenguaje a los que debemos dirigir nuestra atención, por la sencilla razón de que son los únicos que conocemos razonablemente bien. En otro sentido, el estudio de las propiedades formales del lenguaje revela por la vía negativa ciertas facetas de la naturaleza humana, pone de relieve, y con suma claridad, los límites de nuestro conocimiento de ciertas cualidades de la mente que, al parecer, son exclusivas del hombre y deben guardar un vínculo estrecho con sus logros culturales, aunque la naturaleza de este vínculo nos resulte aún bastante confusa. A la hora de buscar un punto de partida, parece natural volver la mirada hacia un periodo de la historia del pensamiento occidental en el que, la idea de convertir la libertad en la suma y esencia de la filosofía ha emancipado el espíritu humano en todas sus relaciones y, ha dado a todas las ramas de la ciencia una orientación más profunda que la que les dio cualquier revolución anterior. La palabra revolución tiene múltiples connotaciones en este pasaje, pues Schelling proclama también que, el hombre ha nacido para la acción y no para la reflexión, y cuando escribe que, ha llegado la hora de proclamar la libertad del espíritu a una humanidad más noble y exigir que deje de llorar la pérdida de sus cadenas, nos parece escuchar el eco del pensamiento libertario y de los movimientos revolucionarios de finales del siglo XVIII. Schelling afirma que, el comienzo y el fin de toda filosofía es la libertad. Estas palabras cobran especial sentido y vigencia en una época en la que el hombre lucha por desprenderse de sus cadenas, oponerse a una autoridad que ha perdido su legitimidad y construir instituciones sociales más humanas y democráticas. Son momentos como este los que llevan al filósofo a indagar la naturaleza y los límites de la libertad humana, y a concluir tal vez, como Schelling, que, la esencia del yo es la libertad, y que, la dignidad suprema de la filosofía consiste precisamente en eso, en que lo apuesta todo a la libertad. Una vez más, ese momento ha llegado. El fermento de la revolución se propaga por el llamado tercer mundo, arrancando a grandes masas de población de su letargo y su aquiescencia a la autoridad tradicional. Hay quien cree que las sociedades industriales también están maduras para el cambio revolucionario, y no me refiero únicamente a los representantes de la nueva izquierda. Véanse, por ejemplo, las observaciones de Paul Ricoeur citadas en el capítulo 6, de la obra For Reasons of State, pp. 308 a 309. La amenaza del cambio revolucionario genera represión y reacción. Hay indicios palpables de ello en Francia, en la Unión Soviética, en Estados Unidos, y también aquí, en la ciudad donde nos hemos reunido. Es natural, pues, que nos planteemos de modo abstracto los problemas de la libertad humana y que estudiemos con interés y detenimiento las ideas de otro tiempo, en el que las instituciones sociales arcaicas eran sometidas a análisis crítico y a un ataque sin tregua. Es natural y oportuno mientras tengamos en cuenta la admonición de Schelling, cuando decía que el hombre no ha nacido para la reflexión sino para la acción. Uno de los estudios sobre la libertad y la servidumbre más tempranos y notables del siglo XVIII es el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres 1775 de Rousseau, que en más de un sentido puede considerarse un panfleto revolucionario. En el discurso Rousseau trata de exponer el origen y la evolución de la desigualdad y el establecimiento y el abuso de las sociedades políticas, hasta donde sea posible deducir tales cosas de la naturaleza humana a la sola luz de la razón. Sus conclusiones fueron tan escandalosas que los jueces del certamen de la Academia de Dijon, al que había remitido inicialmente su obra, se negaron a escuchar la lectura completa del manuscrito.
Lo cierto es que en esta obra Rousseau cuestiona la legitimidad de casi todas las instituciones sociales, así como el control individual de la propiedad y la riqueza, que considera usurpaciones, basadas tan solo en un derecho precario y abusivo, y que, habiendo sido adquiridas por la fuerza pueden ser arrebatadas sin motivo alguno de queja, por parte de los ricos. Ni siquiera la propiedad adquirida mediante el esfuerzo personal puede refrendar su legitimidad, con mejores títulos. A los que la defienden cabría preguntar, ¿ignoráis por ventura que muchos de vuestros hermanos perecen o padecen, faltos de lo que a vosotros os sobra, y que habríais precisado del consentimiento expreso y unánime del género humano para apropiaros de aquellos bienes de subsistencia común que no necesitabais para la vuestra? Es contrario a las leyes de la naturaleza que, un puñado de gente acumule superfluidades, mientras la multitud hambrienta carece de lo necesario. A juicio de Rousseau, la sociedad civil es poco más que una confabulación de los ricos para justificar su rapiña. En un alarde de hipocresía, los ricos apelan al prójimo a establecer normas de justicia y paz a las que todos deban atenerse, sin excepciones, y que reparen de algún modo los caprichos de la fortuna, sometiendo por igual al débil y al poderoso a recíprocos deberes, esas mismas leyes que, en su magnífica ecuanimidad, prohíben tanto al rico como al pobre dormir bajo un puente, como diría Anatole France. Con tales argumentos sedujeron a los débiles y a los necesitados, que, corrieron al encuentro de sus cadenas, creyendo alcanzar su libertad. De este modo, la sociedad y sus leyes, proporcionaron nuevos grilletes al débil y nuevas fuerzas al rico, destruyeron para siempre la libertad natural, establecieron la ley de la propiedad y la desigualdad, de una astuta usurpación hicieron un derecho irrevocable, y, en provecho de unos pocos ambiciosos, sometieron a todo el género humano al trabajo, la esclavitud y la miseria, a perpetuidad. Los gobiernos tienden inevitablemente al poder arbitrario, que es, su corrupción y su límite. Su poder es, ilegítimo por su propia naturaleza, y las revoluciones venideras deben abolir el gobierno por entero o acercarlo a su concepción legítima. El levantamiento que acaba por estrangular o destronar a un sultán es un acto tan lícito como aquellos con los que la víspera disponía él de las vidas y los bienes de sus súbditos. La fuerza era lo único que lo mantenía, y es la fuerza la que lo derroca. Lo más interesante, a este respecto, es el camino por el que Rousseau llega a estas conclusiones, a la sola luz de la razón, partiendo de sus ideas sobre la naturaleza humana. Rousseau se propone contemplar al hombre, tal cual lo creó la naturaleza, pues la naturaleza humana es la fuente de la que habrán de deducirse los principios del derecho natural y los fundamentos de la vida social. Este estudio del hombre primitivo, de sus verdaderas necesidades y de los principios que sustentan sus deberes es también el único medio efectivo que puede emplearse para salvar las inúmeras dificultades que se nos presentan al indagar el origen de la desigualdad moral, el fundamento verdadero de la política, los derechos recíprocos de sus miembros y multitud de cuestiones similares, tan importantes como confusas. Para determinar la naturaleza del ser humano, Rousseau procede a comparar al hombre con el animal. El ser humano es, inteligente, libre, es el único animal dotado de razón. Los animales están, desprovistos de entendimiento y libertad. No veo en ningún animal más que una máquina ingeniosa, a la que la naturaleza ha dotado de sentidos para que pueda reponerse y, hasta cierto punto, garantizar su supervivencia frente a aquello que tiende a destruirla o descomponerla. En la máquina humana observo exactamente lo mismo, con la diferencia de que la naturaleza es quien controla el mecanismo entero de la bestia, mientras que el hombre contribuye al funcionamiento del suyo con su libre albedrío. Aquella escoge o rechaza por instinto, este lo hace en un acto de libertad. De tal suerte que la bestia no puede apartarse de las normas que le han sido prescritas, aun cuando le resultara ventajoso, mientras que el hombre se aparta de ellas, a menudo en perjuicio propio. Así pues, la distinción específica entre los animales y el hombre no reside tanto en el entendimiento del hombre como en su libre albedrío. La naturaleza dicta sus órdenes a la bestia y la bestia obedece. El hombre experimenta el mismo impulso, pero sabe que es libre de ceder o resistir, y es sobre todo en la conciencia de su propia libertad donde se manifiesta la espiritualidad de su alma. La física explica hasta cierto punto los mecanismos de los sentidos y la formación de las ideas, pero en la facultad de querer o, mejor dicho, de escoger, y en la conciencia de esta facultad, entran en juego actos puramente espirituales que escapan a las leyes de la mecánica. Según Rousseau, pues, la esencia de la naturaleza humana no es otra que la libertad del hombre y la conciencia de esta libertad. Por eso puede decir que, los jurisconsultos que con tanta gravedad han declarado que el hijo de un esclavo es esclavo por nacimiento sostienen, en otros términos, que un hombre puede no nacer hombre. Los políticos e intelectuales sofistas buscan el modo de ocultar el hecho de que la cualidad esencial y característica del hombre es su libertad, atribuyendo a los hombres una inclinación natural a la servidumbre, sin pensar que con la libertad sucede lo mismo que con la inocencia y la virtud, su valor solo se aprecia mientras se disfruta de ellas y dejan de apetecerse en cuanto se han perdido. Rousseau, en cambio,
se pregunta retóricamente, si, siendo la libertad la más noble de las facultades del hombre, no estaremos degradando nuestra naturaleza situándonos a la altura de las bestias, esclavas de su instinto, si no estaremos ofendiendo a nuestro Hacedor al renunciar sin reservas al más precioso de sus dones, prestándonos a cometer todos los crímenes que nos prohíbe para complacer a un amo feroz o insensato, cuestión esta que ha sido planteada, en términos similares, por muchos objetores de conciencia norteamericanos en los últimos años, así como por muchas otras personas que comienzan a recuperarse de la catástrofe de la civilización occidental del siglo XX, que de una forma tan trágica ha confirmado la opinión de Rousseau. De ahí surgieron las guerras civiles, las batallas, las matanzas y las represalias que estremecen la naturaleza y escandalizan a la razón, junto con esos horribles prejuicios que colocan en el rango de las virtudes el derramamiento de sangre humana. Las gentes más honradas contaron entre sus deberes el de degollar a sus semejantes. Finalmente, los hombres han comenzado a matarse por millares sin saber por qué, y se cometen más asesinatos en un solo día de combate y más horrores en la toma de una sola ciudad que los que en el estado natural se cometieron durante siglos sobre la faz de la tierra. La prueba de que la lucha por la libertad es un atributo esencial del hombre y la libertad solo se valora mientras se disfruta la encuentra Rousseau en los prodigios que han llevado a cabo todos los pueblos libres para defenderse de la opresión. Es cierto que quienes han abandonado la senda de la libertad no hacen más que jactarse sin cesar de la paz y el sosiego que les proporcionan sus cadenas. Pero cuando veo al resto de la humanidad sacrificar placeres, reposo, riquezas, poder y hasta la propia vida para conservar este único bien, tan desdeñado por quienes lo han perdido, cuando veo que los animales que han nacido libres aborrecen la cautividad hasta el punto de romperse la cabeza contra los barrotes de sus jaulas, cuando veo multitudes de salvajes, completamente desnudos, despreciar las voluptuosidades europeas y soportar el hambre, el fuego, el acero y la muerte para conservar su independencia, siento que no es al esclavo a quien corresponde razonar sobre la libertad. Muy similares son las ideas que expresó Kant 40 años más tarde. Kant no acepta, nos dice, la afirmación de que ciertas personas no están maduras para la libertad, referida, por ejemplo, a los siervos de algún terrateniente. Conforme a esta hipótesis la libertad nunca podrá darse, pues nadie puede adquirir esa madurez si no disfruta previamente de la libertad. Hay que ser libre para aprender a hacer un uso adecuado de las propias capacidades. Los primeros intentos serán torpes, no cabe duda, y conducirán a una situación más dolorosa o peligrosa que la que existía bajo el dominio, pero también bajo la protección, de una autoridad externa. Sin embargo, el conocimiento solo puede adquirirse por medio de las propias experiencias, y uno ha de ser libre para poder tenerlas. Aceptar el principio de que la libertad carece de valor para quienes viven sometidos a alguien, y que ese alguien tiene por ende el derecho a negársela a perpetuidad, es infringir la ley de Dios, que creó al hombre libre. El pasaje es de especial interés debido al contexto en que fue escrito. Kant defendía aquí la Revolución Francesa en la época del terror, contra quienes afirmaban que aquel terror era la demostración de que las masas no estaban preparadas para el privilegio de la libertad. Las palabras de Kant son igual de pertinentes en nuestra época. Ningún ser racional aprobará la violencia y el terror. En particular, el terror de Estado posrevolucionario, ejercido por una autocracia nefasta, ha alcanzado en más de una ocasión niveles de salvajismo indescriptibles. A pesar de ello, nadie con una pizca de buen sentido o humanidad se apresurará a condenar la violencia que suele producirse cuando las masas sometidas por largo tiempo se alzan contra sus opresores o dan los primeros pasos hacia la libertad y la reconstrucción social. Permítanme retomar los argumentos de Rousseau contra la legitimidad de la autoridad establecida, ya sea la del poder político o la de la riqueza. Llama la atención que su argumentación sigue hasta aquí el modelo cartesiano habitual. El hombre es el único animal más allá de los límites del conocimiento físico, la bestia, por el contrario, no es más que una máquina ingeniosa, dirigida por las leyes naturales. La libertad del hombre y su conciencia de esta libertad lo distinguen de la bestia máquina. Los principios de la mecánica son incapaces de explicar estas facultades humanas, aunque puedan dar razón de las sensaciones e incluso la combinación de ideas, terreno en el que el hombre se distingue del animal solo en cuestión de grado. Para Descartes y sus seguidores, como Cordemoy, el único indicio fiable de que otro organismo posee una mente y, por tanto, escapa a la explicación mecánica, es su uso del lenguaje de forma normal y creativa, propiamente humana, libre del control de estímulos identificables, nuevo e innovador, adecuado a las situaciones, coherente, capaz de preñar nuestra mente de nuevos pensamientos e ideas. A los cartesianos les resulta evidente, a partir de la introspección, que cada individuo posee una mente, una sustancia cuya esencia es el pensamiento. El uso creativo que hace del lenguaje refleja esta libertad de pensamiento y creación. Cuando hay pruebas de que otro organismo usa el lenguaje con la misma libertad y creatividad, tendemos a atribuirle una mente como la nuestra. Partiendo de supuestos similares sobre los límites intrínsecos de la explicación mecánica y su incapacidad para dar razón de la libertad del hombre y la conciencia de su libertad, Rousseau pasa a desarrollar su crítica a las instituciones autoritarias, que le niegan al hombre el atributo esencial de la libertad en diversos grados. Si combináramos estas teorías podríamos establecer una conexión interesante entre el lenguaje y la libertad.
en sus propiedades esenciales y en su uso, el lenguaje proporciona el criterio fundamental para determinar que otro organismo es un ser dotado de espíritu y de la capacidad humana de pensar y expresarse con libertad, amén de ese impulso connatural al hombre que le lleva a liberarse de las cadenas impuestas por una autoridad represiva. Más aún, podríamos tratar de pasar del estudio pormenorizado del lenguaje y su uso a una comprensión más profunda y detallada de la mente humana. Conforme al mismo modelo, podríamos tratar de estudiar otros aspectos de la naturaleza humana que, como observa Rousseau, deben interpretarse correctamente para poder sentar, en el ámbito teórico, las bases de un orden social racional. Volveré más adelante sobre esta cuestión, pero antes me gustaría seguir examinando las ideas de Rousseau al respecto. Rousseau diverge de la tradición cartesiana en muchos aspectos. Cifra la característica que distingue a la especie humana, en su facultad de perfeccionarse, que, con la ayuda de las circunstancias desarrolla sucesivamente todas las otras y es propia tanto de la especie como del individuo. Que yo sepa, los cartesianos no hablan en tales términos de la facultad de perfeccionarse y perfeccionar la especie mediante la transmisión cultural. Sin embargo, creo que las palabras de Rousseau pueden interpretarse como el desarrollo de la tradición cartesiana por una senda inexplorada, más que como su refutación o rechazo. No advierto incongruencia alguna en sostener que los atributos restrictivos de la mente sustentan una naturaleza humana en evolución que se desarrolla dentro de los límites que dichos atributos establecen, o que estos atributos le proporcionan al ser humano la posibilidad de perfeccionarse, o que, al conferirle la conciencia de su propia libertad, estos atributos esenciales de la naturaleza humana le brindan también al hombre la oportunidad de crear condiciones y formas sociales que maximicen las posibilidades de libertad, diversidad y realización personal. Por emplear una analogía aritmética, los números enteros no dejan de ser un grupo infinito por el mero hecho de no abarcar la totalidad de los números racionales. Del mismo modo, sostener que la mente tiene propiedades intrínsecas que limitan su desarrollo no equivale a refutar la capacidad del ser humano para perfeccionarse infinitamente. Hay motivos para pensar que sucede justamente lo contrario: sin un sistema de constricciones formales no podría existir el acto creativo, en ausencia de ciertas propiedades intrínsecas y restrictivas de la mente solo pueden darse configuraciones de la conducta, pero no actos creativos con los que el hombre se perfeccione. Por otro lado, el interés de Rousseau por el carácter evolutivo de esta facultad de perfeccionarse nos remite, desde otro punto de vista, a la cuestión del lenguaje humano, que podría considerarse una condición necesaria para la evolución de la sociedad y la cultura, y para la perfección rousseauiana de la especie más allá de sus formas rudimentarias. Rousseau afirma que, aunque el órgano del habla sea natural al hombre, no lo es, sin embargo, el habla misma. Tampoco aquí encuentro incongruencia entre esta observación y la tesis típicamente cartesiana de que las capacidades innatas son facultades disposicionales, que nos llevan a producir ideas innatas, en concreto, de un modo particular, en condiciones de estimulación externa, pero que también nos brindan la oportunidad de seguir pensando en ausencia de estos factores externos. También el lenguaje, pues, es connatural al hombre solo de una forma específica. Esta idea tan importante, esencial, diría, de los lingüistas racionalistas fue relegada al olvido tras la irrupción de la psicología empirista en el siglo XVIII. Rousseau analiza con cierto detenimiento el origen del lenguaje, aunque se confiesa incapaz de resolver el problema de forma satisfactoria. Pues, si los hombres necesitaban la palabra para pensar, aún mayor necesidad tenían de pensar para descubrir el arte de la palabra, de suerte que apenas podemos formarnos una idea admisible acerca de esta capacidad de transmitir el pensamiento y establecer una comunicación espiritual, arte sublime que se encuentra ya muy lejos de sus orígenes. Sostiene Rousseau que, las ideas generales no pueden acceder al espíritu si no es por medio de las palabras, y que el entendimiento las capta tan solo por medio de proposiciones, cosa que impide al animal, desprovisto de razón, abarcar tales ideas e incluso adquirir la perfectibilidad que de ellas depende. Por tanto, no es capaz de concebir de qué modo, aquellos nuevos gramáticos lograron extender sus ideas y generalizar sus palabras, y desarrollaron los medios, para expresar todos los pensamientos del hombre, los números, las palabras abstractas, los auristos y todos los tiempos verbales, las partículas, la sintaxis, los nexos de la oración, el razonamiento y toda la lógica del discurso. Rousseau especula también sobre los últimos estadios de perfeccionamiento de la especie, cuando las ideas de los hombres comenzaron a difundirse y multiplicarse y se estableció entre ellos una comunicación más estrecha, que culminó en un sistema de signos más extenso y un lenguaje más completo. Pero, por desgracia, se ve obligado a abandonar el estudio de tan difícil cuestión, que fue más necesario. Una sociedad ya establecida para concebir la lengua o una lengua ya creada para implantar la sociedad. Los cartesianos cortaron el nudo gordiano postulando la existencia de una cualidad característica de la especie, una sustancia secundaria que hace las veces de principio creativo, por llamarlo así, junto al principio mecánico, que determina la conducta de los animales. En su opinión, no había necesidad de explicar el origen histórico del lenguaje. Sostenían, por el contrario, que la naturaleza del hombre es cualitativamente distinta y que no había habido ningún tránsito del cuerpo a la mente.
Esta idea podría interpretarse de un modo más actual postulando mutaciones repentinas y espectaculares que den razón de cualidades de la inteligencia que, por lo que sabemos, son exclusivas del hombre y cuyo indicio más característico es el lenguaje. Si la hipótesis es cierta, aunque solo lo sea como primera aproximación, sería de esperar que el estudio del lenguaje ofreciera una brecha de acceso, o acaso un modelo, para emprender una investigación de la naturaleza humana que sentara las bases de una teoría mucho más general de dicha naturaleza. Antes de concluir estas observaciones históricas, me gustaría hablar, como he hecho en más de una ocasión, de la obra de Wilhelm von Humboldt, uno de los pensadores más estimulantes y fascinantes de su época. Humboldt fue, por un lado, uno de los más sagaces teóricos de la lingüística general, y por otro, uno de los primeros y más firmes defensores de los valores libertarios. El concepto fundamental de su filosofía es la Bildung, noción con la que, como apunta J. W. Barrow, se refería al desarrollo más pleno, diverso y armonioso de las capacidades del individuo, la comunidad o la especie humana. Su propio pensamiento podría servirnos de paradigma. Aunque, por lo que yo sé, en ningún momento establece una relación explícita entre sus ideas sobre el lenguaje y sus ideas sociales libertarias, ambas se desarrollan claramente sobre una base común y se inspiran en un mismo concepto de la naturaleza humana. El ensayo de Mill sobre la libertad tiene como epígrafe el principio rector del pensamiento de Humboldt, en su propia formulación, la importancia absoluta y esencial del desarrollo humano en su riquísima diversidad. Humboldt concluye su crítica al Estado autoritario con estas palabras: me ha estimulado durante la redacción de esta obra un sentimiento de hondo respeto por la dignidad inherente a la naturaleza humana y por la libertad, única cualidad acorde con tal dignidad. En pocas palabras, su noción de la naturaleza humana es la siguiente. La verdadera finalidad del hombre, aquella que prescriben los eternos e inmutables dictados de su razón, y no la que le proponen sus difusos y volubles deseos, es el desarrollo más elevado y armonioso de sus capacidades en un todo completo y coherente. La libertad es la condición primera e indispensable que posibilita semejante desarrollo, pero la acompañan muchas otras condiciones esenciales, si bien es cierto que están todas íntimamente relacionadas con la libertad. Al igual que Rousseau y Kant, Humboldt sostiene que nada fomenta la madurez para la libertad como la libertad misma. Tal vez no lo reconozcan quienes con frecuencia se han escudado en la inmadurez para ejercer una represión constante, pero me parece que deriva incuestionablemente de la naturaleza misma del ser humano. La incapacidad para ejercer la libertad solo puede deberse a una falta de capacidad moral e intelectual. Potenciar esa capacidad es la única manera de suplir esta carencia, ejercicio que a su vez presupone la libertad, que despierta la actividad espontánea. Solo cuando aquel que lleva las cadenas no se percata de que se las han quitado se puede decir que no hay liberación. Pero eso no le sucede a ningún hombre del mundo, por cruel que haya sido con él la naturaleza y degradantes que sean sus circunstancias. Rompamos pues sus cadenas, una a una, y el proceso se acelerará a medida que el sentimiento de libertad despierte en el alma de los hombres. De quienes no entienden esto, cabe sospechar, y con razón, que tampoco entienden la naturaleza humana y aspiran a convertir a los hombres en máquinas. El ser humano es un ser fundamentalmente creativo, inquisitivo, capaz de perfeccionarse, indagar y crear. Esos son los dos ejes en torno a los que giran los afanes humanos, de un modo más o menos directo. Pero la libertad de pensamiento y la ilustración no son prerrogativas de la élite. Fiel una vez más al espíritu de Rousseau, Humboldt afirma, hay algo que ofende a la naturaleza en la idea de negar a cualquier hombre el derecho de ser hombre. Por lo demás, se muestra optimista respecto al efecto que tendrá para la humanidad, la difusión del conocimiento científico mediante la libertad y la ilustración. Ahora bien, toda la cultura moral brota única e inmediatamente de la vida interior del alma, y solo cabe estimularla, no es algo que pueda fabricarse con procedimientos externos o artificiales. Para cultivar el entendimiento, como el resto de facultades, el hombre debe recurrir a su propia actividad, a su ingenio, a su manera peculiar de utilizar los descubrimientos ajenos. Por tanto, la educación debe brindar oportunidades para la realización personal, en el mejor de los casos, aportará un entorno lo bastante diverso y estimulante para que el individuo lo explore a su manera. En rigor, ni siquiera el lenguaje puede enseñarse, sino que debe despertar en la mente, solo se le puede proporcionar el rumbo por el que habrá de desarrollarse de forma autónoma. Creo que Humboldt hubiera comulgado con buena parte de las ideas de Dewey sobre la educación. Y habría apreciado también la reciente ampliación revolucionaria de dichas ideas, tal como la han llevado a cabo, entre otros, los católicos radicales de Latinoamérica que se dedican a despertar conciencias, es decir, a transformar a los seres pasivos y explotados de las clases bajas en los amos conscientes y críticos de sus propios destinos, con un propósito similar al de los revolucionarios de otras partes del tercer mundo. Y estoy convencido de que suscribiría su crítica a las escuelas más preocupadas por transmitir conocimientos que por engendrar en sus alumnos un espíritu crítico, entre otros valores. Desde una perspectiva sociológica, los sistemas educativos tienden a preservar las estructuras sociales y económicas existentes, en lugar de transformarlas. Pero el interés de Humboldt en la espontaneidad va mucho más allá de las prácticas educativas, en sentido estricto.
también atañe al trabajo y la explotación. Así prosiguen las observaciones que acabo de citar sobre el cultivo del entendimiento por medio de la acción espontánea. El hombre jamás considera tan suyo lo que posee como lo que hace, y el jornalero que cuida un huerto es su dueño en un sentido más verdadero, tal vez, que el zángano indolente que saborea sus frutos. Conforme a estos principios, se podría elevar a todos los campesinos y artesanos a la categoría de artistas, es decir, de hombres que aman su trabajo por lo que es y lo mejoran por medio de su genio plástico o su talento creativo, cultivando así su intelecto, ennobleciendo su carácter y exaltando y refinando sus placeres. De este modo, la humanidad se ennoblecería por las mismas cosas que ahora sirven para degradarla, por más bellas que sean en sí mismas. Pero también en este punto la libertad es, sin duda, la condición indispensable. Sin ella, ni siquiera los afanes más acordes con la naturaleza del hombre podrán producir jamás tan saludables efectos. El trabajo que no surge del libre albedrío del hombre, que es el mero resultado de una orden o una directriz, no pasará a formar parte de su ser y permanecerá ajeno a su verdadera naturaleza. El hombre no lo llevará a cabo con energías verdaderamente humanas, sino con exactitud mecánica. Si el hombre actúa de un modo puramente mecánico, en respuesta a peticiones u órdenes externas, sin que participen sus propios intereses, energías y capacidades, podemos admirar lo que hace, pero despreciaremos lo que es. En estas nociones basa Humboldt sus ideas sobre la función del Estado, que tiende a hacer del hombre un mero instrumento al servicio de sus fines arbitrarios, pasando por alto los del propio individuo. Su doctrina, la del liberalismo clásico, se opone categóricamente a toda forma de intervención estatal en la vida privada o social, más allá de las mínimas indispensables. Humboldt, que escribe en la década de 1790, no podía imaginar las formas que adoptaría el capitalismo industrial. De ahí que no se preocupe mucho de la amenaza del poder privado. Pero cuando reflexionamos, sin dejar de distinguir la teoría de la práctica, sobre la influencia de un particular, que tiene tendencia a disminuir y declinar, ya sea por la competencia, por el derroche de su fortuna o incluso por la muerte, mientras que ninguna de estas contingencias puede afectar al Estado, no podemos sino confirmar el principio de que este último no debe inmiscuirse en ningún asunto que no concierna exclusivamente a la seguridad. Humboldt habla de la igualdad esencial a la condición del ciudadano particular, sin tener, por supuesto, la más remota idea de las múltiples formas en que se reinterpretaría la noción de particular en la era del capitalismo corporativo. No pudo prever que, tanto la democracia, con su lema de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, como el liberalismo, con su derecho del hombre a disponer de su persona, naufragarían en las realidades de la economía capitalista. No pudo prever que en una economía capitalista depredadora la intervención del Estado se convertiría en requisito indispensable para preservar la vida humana e impedir la destrucción de su entorno natural, si hemos de ser optimistas. Como ha señalado Karl Polanyi, entre otros, el mercado autorregulado no podía existir durante un tiempo prolongado sin aniquilar la sustancia humana y natural de la sociedad, habría destruido al hombre y transformado su ecosistema en un desierto. Humboldt tampoco podía prever las consecuencias de la mercantilización del trabajo, la doctrina, en palabras de Polanyi, de que no compete a la mercancía decidir dónde será puesta a la venta, qué uso se hará de ella, a qué precio debe permitirse que cambie de manos o de qué modo debe consumirse y destruirse. Solo que la mercancía, en este caso, es la vida humana, y ha sido necesario establecer un mínimo de protección social para limitar el funcionamiento irracional y destructivo del libre mercado, en su versión clásica. Ni podía prever, por lo demás, que las relaciones económicas capitalistas iban a perpetuar una forma de servidumbre que, ya en 1767, Simon Linguet consideraba peor que la propia esclavitud. Es la imposibilidad de vivir por otros medios lo que obliga a nuestros jornaleros a cultivar un suelo cuyos frutos no comerán, y a nuestros albañiles a construir edificios en los que no vivirán. Es la necesidad la que los arrastra a esos mercados en los que esperan los señores que les harán el favor de comprarlos. Es la necesidad la que les obliga a postrarse ante el rico para obtener de él el permiso para enriquecerle aún más. ¿Qué ventaja efectiva le ha aportado la abolición de la esclavitud? Es un hombre libre, dicen. ¡Ay! Esa es su desgracia. El esclavo era valioso para su señor, por el dinero que le había costado. Pero el trabajador nada le cuesta al rico holgazán que lo contrata. Se dice que estos hombres no tienen dueño, pero tienen uno, el más terrible e imperioso de todos, la necesidad. Es ella la que les impone la más cruel dependencia. Si hay algo que ofenda a la naturaleza humana en la idea de la servidumbre, es preciso aguardar a una nueva emancipación, la tercera y última fase emancipatoria de la historia, augurada por Furia, que convertirá al proletario en un hombre libre revocando el carácter mercantil de su trabajo, poniendo fin a la esclavitud salarial e implantando el control democrático de las instituciones comerciales, industriales y financieras. Quizá Humboldt hubiera suscrito estas conclusiones. En lo que seguro coincidía era en que la intervención del Estado en la vida social es legítima cuando, la libertad destruiría las condiciones sin las cuales sería inconcebible no solo la libertad sino también la propia existencia, precisamente las circunstancias que se dan en una economía capitalista sin trabas.
En cualquier caso, su crítica de la burocracia y el Estado burocrático puede interpretarse como una elocuente advertencia sobre algunos de los aspectos más funestos de la historia moderna, y la base de su crítica es aplicable a una gama de instituciones coercitivas mucho más amplia de lo que hubiera imaginado. A pesar de que su doctrina se encuadra en el liberalismo clásico, Humboldt no es un individualista primitivo al estilo de Rousseau, que ensalza al salvaje que vive en sí mismo, y apenas se interesa por el hombre sociable, siempre fuera de sí, que solo sabe vivir en la opinión del prójimo, de la que extrae el sentimiento de su propia existencia. La visión de Humboldt es diametralmente opuesta. El desarrollo de las ideas y argumentos expresados en este ensayo podrían reducirse al siguiente principio: al romper las cadenas de la sociedad es preciso encontrar tantos vínculos sociales nuevos como sea posible. El hombre aislado no es más capaz de desarrollarse que el que se haya encadenado. Así pues, Humboldt espera el advenimiento de una comunidad de asociación libre, sin coerción del Estado ni de ninguna otra institución autoritaria, en la que los hombres libres puedan crear, indagar y desarrollar al máximo sus capacidades. Adelantándose a su tiempo, nos ofrece una visión anarquista que tal vez sea adecuada en el próximo estadio de la sociedad industrial. Tal vez llegue el día en que todas estas corrientes confluyan en el marco del socialismo libertario, una forma social que hoy apenas existe, aunque se puedan percibir sus componentes, en la concesión de derechos individuales que han alcanzado su forma más elevada, por defectuosa que siga siendo, en las democracias occidentales, en los kibbutz israelíes, en los consejos obreros experimentales de Yugoslavia, en las campañas para despertar la conciencia popular y fomentar la participación en el proceso social, aspecto fundamental de las revoluciones del tercer mundo, que coexisten de mala manera con autoritarismos indefendibles. Una noción similar de la naturaleza humana cimienta el trabajo lingüístico de Humboldt. El lenguaje es un proceso de creación libre, sus leyes y principios de generación son invariables, pero el modo en que se usan es libre y de una variedad infinita. La propia interpretación de las palabras y el empleo que hacemos de ellas implica un proceso de creación libre. El uso habitual del lenguaje y su adquisición dependen de lo que Humboldt denomina forma fija del lenguaje, un sistema de procesos generativos enraizado en la naturaleza de la mente humana y que limita, pero no determina, las creaciones libres del intelecto normal o, en un plano más elevado y original, las del gran escritor o pensador. Humboldt es, ante todo, un platónico que insiste en que el aprendizaje es una especie de reminiscencia, por la que la mente, estimulada por la experiencia, se nutre de sus recursos internos y sigue la senda que ella misma establece, pero también es un romántico, sensible a la diversidad cultural y a las infinitas posibilidades del genio creativo en su aportación espiritual. No hay en ello contradicción alguna, como tampoco la hay en la insistencia de la teoría estética en que las obras del genio individual se atienen a principios y normas establecidos. El uso normal y creativo del lenguaje, que los racionalistas cartesianos juzgaban el mejor indicio de la existencia de otra mente, presupone un sistema de normas y principios generativos que los gramáticos racionalistas trataron de determinar y explicitar, con cierto éxito. Van muy errados los críticos modernos que ven una contradicción en la tesis de que la creación libre tiene lugar en un sistema de restricciones y principios rectores, sistema que, de hecho, presupone. A menos, claro está, que hablen de contradicción, en el sentido laxo y metafórico de Schelling, cuando escribe que, sin la contradicción entre necesidad y libertad, no solo la filosofía sino todo afán superior del espíritu se hundiría en esa muerte peculiar de las ciencias en las que tal contradicción no tiene aplicación alguna. Sin esta tensión entre necesidad y libertad, norma y elección, no hay lugar para la creatividad, la comunicación o cualquier otro acto dotado de sentido. Si he comentado con cierto detenimiento estas ideas de la tradición no es por un interés de anticuario, sino porque creo que son valiosas y esencialmente válidas, y que proponen una vía que puede ser provechosa. La acción social debe responder a una visión de la sociedad futura y a juicios de valor explícitos sobre el carácter de esa sociedad. Estos juicios deben derivar de alguna noción de la naturaleza humana, y podemos rastrear sus fundamentos empíricos investigando la naturaleza del hombre tal como se nos muestra en su conducta y en sus creaciones materiales, intelectuales o sociales. Tal vez hayamos llegado a un punto de la historia en que es posible plantearse seriamente una sociedad en la que los vínculos sociales constituidos libremente vengan a reemplazar las cadenas de las instituciones autocráticas, en el sentido al que apuntan los comentarios de Humboldt que he citado aquí y que serían desarrollados en años posteriores por la tradición del socialismo libertario. El capitalismo depredador creó un complejo sistema industrial y una tecnología avanzada que han dado pie a una considerable expansión de las prácticas democráticas y han fomentado ciertos valores liberales, dentro de unos límites que comienzan a estrecharse y deben superarse. No es un sistema adecuado para la segunda mitad del siglo XX. Es incapaz de satisfacer aquellas necesidades humanas que solo admiten expresión colectiva, y su noción de hombre competitivo, cuyo único interés es el de acumular poder y riquezas, que se somete a las relaciones mercantiles y a la explotación y autoridad externas, es una idea inhumana e intolerable, en el más profundo de los sentidos. El Estado autocrático no es un sustituto aceptable, y tampoco lo es el capitalismo estatal militarizado que se está desarrollando en Estados Unidos o el estado del bienestar centralizado y burocratizado.
La única justificación de las instituciones represivas es la escasez material y cultural, pero en ciertas fases de la historia esta clase de instituciones solo contribuye a perpetuar y agudizar esta escasez, llegando incluso a amenazar la supervivencia de la especie. La ciencia y la tecnología modernas pueden liberar al hombre del trabajo especializado y embrutecedor. En principio, podrían proporcionar el fundamento de un orden social racional, basado en la libre asociación y el control democrático. Si es que tenemos la voluntad de crearlo. A su vez, la visión de un orden social futuro se basa en una concepción determinada de la naturaleza humana. Si el hombre es, de hecho, un ser absoluta e indefinidamente maleable, sin estructuras mentales innatas o necesidades intrínsecas de carácter social o cultural, será el sujeto ideal para la configuración de la conducta, por parte de la autoridad estatal, el empresario, el tecnócrata o el comité central. Quienes conserven un mínimo de confianza en la especie esperarán que no sea así e intentarán determinar las cualidades humanas intrínsecas que proporcionan un marco para el desarrollo intelectual, la expansión de la conciencia ética, las conquistas culturales y la participación en una comunidad libre. De forma análoga hablaba la tradición clásica del genio artístico, que brota del interior del hombre y cuestiona de diversos modos su marco normativo. Abordamos aquí asuntos de los que entendemos bien poco. Y, si queremos llegar a comprenderlos algún día, creo que debemos desprendernos de forma drástica y radical de buena parte de la ciencia social y conductista moderna. Creo que la tradición que he reseñado aquí brevemente también tiene algo que aportar en este punto. Como he comentado, quienes se interesaron en el potencial del ser humano y sus particularidades acabaron por volverse hacia las propiedades del lenguaje. Pienso que el estudio del lenguaje puede proporcionarnos un atisbo de comprensión de la conducta gobernada por normas y de las posibilidades del acto libre y creativo en el marco de un sistema de normas que, al menos en parte, reflejan cualidades intrínsecas de la estructura mental del ser humano. Me parece justo considerar el estudio contemporáneo del lenguaje como una especie de regreso a la noción humboldtiana de la forma del lenguaje, un sistema de proceso generativo enraizado en las cualidades innatas de la mente, pero que permite, en palabras de Humboldt, un uso infinito de medios finitos. El lenguaje no puede ser descrito como un sistema de organización de la conducta. Antes bien, para comprender el uso del lenguaje debemos descubrir su forma humboldtiana abstracta, su gramática generativa, en términos actuales. Aprender una lengua es construirse este sistema abstracto, claro está que de forma inconsciente. El lingüista psicólogo puede proceder a estudiar el uso y adquisición de una lengua solo en la medida en que tenga cierta noción de las propiedades del sistema que domina la persona que conoce esa lengua. Además, creo que hay argumentos poderosos para sostener empíricamente que un sistema de esta clase solo puede adquirirse, cuando se dan las condiciones de acceso y tiempo suficientes, por una mente dotada de ciertas propiedades específicas que hoy podemos tratar de describir con cierto detalle. Si nos limitamos conceptualmente al estudio de la conducta, su organización y su desarrollo mediante la interacción con el entorno, forzosamente habremos de pasar por alto estas características del lenguaje y la mente. En principio, otras facetas de la psicología y la cultura podrían estudiarse de un modo similar. No es inconcebible que podamos desarrollar así una ciencia social basada en proposiciones empíricas bien fundadas acerca de la naturaleza humana. Del mismo modo que hemos estudiado, y de forma bastante satisfactoria, la gama de lenguajes humanamente asequibles, podríamos tratar de estudiar las formas de expresión artística e incluso de conocimiento científico que el ser humano es capaz de concebir, y acaso también la variedad de sistemas éticos y estructuras sociales en los que el ser humano es capaz de vivir y realizarse, dadas sus capacidades y necesidades intrínsecas. Y quizá a partir de ahí podríamos proyectar un nuevo concepto de organización social que, en determinadas condiciones de cultura material y espiritual, fomentaría y satisfaría la necesidad humana, si es tal, de iniciativa espontánea, trabajo creativo, solidaridad y búsqueda de la justicia social. No quiero exagerar, como sin duda he hecho ya, la importancia de la investigación del lenguaje. El lenguaje es, de momento, el producto de la inteligencia humana más susceptible de un estudio científico. Una amplia tradición intelectual consideró que era el espejo de la mente. Hasta cierto punto, la idea tiene su parte de verdad y puede ser fructífera. El título de Lenguaje y Libertad me tiene igual de desconcertado que al principio, y no menos intrigado. Hay en estos comentarios especulativos y esquemáticos lagunas tan grandes que cabe preguntarse qué quedaría de ellos una vez sustraídas las metáforas y las conjeturas aventuradas. Es muy aleccionador percatarse, como deberíamos, de lo poco que hemos avanzado en nuestro conocimiento del hombre y la sociedad, e incluso en la formulación clara de los problemas que podrían estudiarse seriamente. Pero creo que tenemos unos cuantos puntos de apoyo que parecen bastante firmes. Quiero creer que el estudio minucioso de cierto aspecto de la psicología humana, el lenguaje, podría contribuir a erigir una ciencia social humanista que serviría, a su vez, como instrumento de acción social. De más está decir que la acción social no tiene por qué aguardar al establecimiento de una teoría consolidada del hombre y la sociedad, y que la validez de esta última tampoco debe juzgarse a partir de nuestras esperanzas y juicios morales.
Ambas cosas, reflexión y acción, deben progresar tanto como sea posible, a la espera del día en que la investigación teórica pueda servir de guía fiable a la lucha interminable por la libertad y la justicia social, desalentadora a veces, pero jamás perdida.